México es un país multicultural y multiétnico, un espacio en el que los grupos nativos desarrollaron formas propias de vida. Poco a poco, su diversidad se ha vuelto más visible. Conocer sus tradiciones es una forma de acercarnos a sus propias interpretaciones del mundo y a su génesis. El Estado de México es uno de los estados más poblados en el país. En él encontramos un poco menos de 1 millón de personas indígenas, una población emblemática para el entendimiento de la diversidad cultural, social e incluso lingüística de México. En este estado se registran pueblos indígenas como el Otomí, el Nahua, el Matlatzinca, el Tlahuica y el Mazahua. Los mazahuas, por ejemplo, han conservado sus expresiones culturales mediante la lengua, la tradición oral, la música, la danza y las artesanías. Estamos aquí hoy para compartir un poquito de la cultura Ñatjó, mejor conocida como Mazahua, pero Mazahua es el nombre que pusieron los conquistadores, el nombre que le pusieron a este pueblo los aztecas al quitarles la tierra. El nombre de este pueblo, Ñatjó. Algunos dicen que Ñatjó quiere decir los que hablan la palabra de origen, otros decimos que quiere decir los que hablan cantando. Y nos vamos con un cuento que nos gusta mucho, un cuento. Este sí es un cuento tradicional del Estado de México, pero de tanto contarlo, llevamos 2 años contándolo de aquí para allá, ya creo que es un poquito nuestro. Esto dice así. Hay un río muy bonito. Y a un lado del río hay un montón de ranas que brincan y brincan y brincan. Su forma de vestir, su visión del mundo y sus prácticas rituales, así como religiosas, han sido transmitidas de una generación a otra y perviven hoy en día. Los integrantes de este grupo indígena son llamados de diversas formas. Se les ha nombrado cazadores de venados, oficio que es posible hayan practicado, ya que la palabra mazahua, de origen náhuatl, está compuesta del sustantivo mazatl, venado, y del sufijo ua, posesión o dueño, y significa gente poseedora o dueña de venados. Sumado a ello, ese vocablo es un gentilicio que también puede provenir de la alteración fonética del nombre de su ancestro mítico y primer líder, Mazacuatl, quien tenía como símbolo una serpiente muy grande con cuernos como los de un ciervo. Por otro lado, ellos se autonombran Yo Tetjo Ñatjo Ñatjo, o sea, la gente que solamente habla la lengua originaria, como una manera de diferenciarse del resto de la población autóctona mexicana, y llaman a su lengua Ñatjo o Ñatjo según las 2 variantes lingüísticas del idioma. Desde el siglo XVI, los mazahuas ocuparon casi la misma área geográfica en la que viven en la actualidad. Los habitantes de esta región fundaron su capital, Mazahuacán, en las faldas del Jocotepetl, Cerro del Tejocote, actual Jocotitlán. En el Estado de México se asientan en los municipios de Jocotitlán, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, La Asunción Malacatepec, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, San José del Rincón, Valle de Bravo, San José Malacatepec y Villa Victoria. Sus asentamientos también cubren zonas del país como Michoacán. Además, los pueblos mazahuas están asentados en los terrenos de cultivo,
y se distribuyen de acuerdo con la localización de los mismos. El origen y corazón de este grupo originario, como ya se mencionó, fue en la provincia de Mazahuacán, y aunque su historia parezca limitada y haya escasas fuentes históricas, sí existe una tradición oral transmitida a través de los mitos, ritos, leyendas, cuentos, creencias, canciones y lenguajes rituales que nos acercan al conocimiento de este pueblo. A través de su indumentaria encontramos elementos narrativos que nos hablan de su cosmovisión y herencias. Un ejemplo es su color distintivo, el rojo grana, puesto que de acuerdo con de Sagún, la diosa Mazahua Xilo se vestía de grana. Esto muestra que la ropa revestía una importancia simbólica a pesar de ser usada para la vida cotidiana. Además, los textiles tejidos y bordados son una de las producciones más reconocidas de esta etnia. En ella, los colores adquieren simbolismos importantes. El rojo protege del mal de ojo y de la muerte. También refiere al Señor del Sol. El negro significa inframundo. El verde, vida. El azul es un color que corresponde al Señor del Agua. Rescatan asimismo elementos representativos de la naturaleza, como el aire, el sol, el agua, la luna y especialmente la estrella Mazahua de 8 picos, que hace alusión al lucero de la mañana, el planeta Venus. Antes de abordar una de sus tradiciones más importantes, debemos entender que para el pueblo Mazahua, la muerte significa pasar a otro plano de existencia. No la ven como una pérdida irreparable. Los muertos no abandonan definitivamente a los vivos. Incluso los sueños tienen una enorme importancia, porque es a través de ellos que los muertos se comunican con los vivos. Incluso son portadores de noticias. Además, los espíritus de los difuntos tienen el don de la ubicuidad. Viajan grandes distancias y siguen a sus parientes hacia cualquier lugar. Es por ello que las festividades del Día de Muertos son un medio perfecto para comprender mejor a esta etnia. Para ellos, el sacrificio opera como un elemento central, aunque oculto, en el que tampoco se sufre una pérdida, sino una metamorfosis que los convierte en algo diferente a lo que eran. Dentro de los rituales de esta festividad se comparten varios elementos con otros pueblos de origen mesoamericano. Colocan ofrendas en las tumbas en las que se encuentran los difuntos para que éstos tomen la sustancia de los elementos ofrendados. Sin embargo, la importancia de esta festividad para el pueblo Mazahua se ve reflejada en la cantidad de familiares que regresan ese día a sus pueblos y la cantidad de recursos económicos que se gastan durante estas fiestas. Los preparativos para las festividades del Día de Muertos inician en septiembre, con el ahorro que previamente comienzan a realizar. A principios de octubre se comienza a asistir al panteón para hacer limpieza. Van a las tumbas de sus familiares y dejan el lugar acondicionado. Incluso las tumbas de los difuntos sin familia son limpiadas. El 30 de octubre comienza todo. Se coloca la primera ofrenda, dedicada a los nonatos, bebés no nacidos, que no vieron la luz del día. A estos solo se les ofrece un vaso de agua y sal. También se prenden veladoras para las almas de los niños que no fueron bautizados y se les da leche o agua en señal de pureza. El 31 de octubre sigue la ofrenda dedicada a los niños que murieron chiquitos. Para ellos se utilizan velas, flores y pan. Además, se les ponen dulces de alfeñique, pasta elaborada con azúcar. Es característico que todos los elementos que conforman este altar estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande, ni pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. Posteriormente, el 1 de noviembre, desde temprano, se abren las puertas de las casas para despedir las almas de los niños y se preparan para recibir a los difuntos adultos. Esta ofrenda es colocada en el espacio principal de la casa y para ello debe estar toda la familia. Se comienza con la purificación del hogar con el sahumerio.
Después se hace una alfombra de cempasúchil y se elabora un arco de la misma flor, que en ocasiones lleva pan en él. También se enciende incienso y copal para purificar. Al centro de la ofrenda se colocan imágenes religiosas, de acuerdo con la devoción. Posteriormente se colocan velas largas sostenidas por pencas de maguey, las cuales van sobre el suelo a los lados de la ofrenda. Se suele colocar un pan por cada difunto, su jarro con café y su veladora. A los difuntos fundadores de la familia, hombre y mujer, se los ofrecen los panes más grandes. Además, se añaden manzanas, plátanos, naranjas, guayabas y jícamas. Se prepara el pollo en caldo o mole, habas asadas, carne de res y en algunos casos pulque. También se pueden ofrendar mazorcas, que son el fruto de la madre tierra. Se coloca también un plato con comida, flores y frutas dedicados a las personas que no son recordadas. Las ofrendas mazahuas tienen 3 niveles. El inferior representa el inframundo, o a donde van los muertos. El de en medio simboliza al mundo en donde se encuentran los vivos, y el superior alude al supramundo, donde viven los dioses y los guardianes. Cada elemento colocado en la ofrenda tiene un significado particular. Por ejemplo, las mariposas monarca representan las almas de los difuntos que vienen. El agua es la fuente de la vida, que se les ofrece para mitigar su sed después del recorrido y les da fuerza para su regreso. La sal es elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta. Las velas o rajas de ocote significan la luz, la esperanza y la fe. Su flama guía a las almas de sus antiguos lugares. Se colocan 4 en el piso del altar, acompañadas de una cruz de pétalos que refiere a los 4 puntos cardinales, para que el alma pueda orientarse. El copal y el incienso son utilizados para limpiarse de los malos espíritus. Las flores de cempasúchil guían al difunto del camposanto a la ofrenda, mientras que la nube significa pureza. El petate es el elemento en el que las almas descansan. El pan es uno de los elementos más preciados, ya que simboliza el afecto a los difuntos y es la invitación fraternal para los llegados. Finalmente, las mazorcas son el fruto de la madre tierra. Otros elementos que se agregan son el retrato de los seres recordados, las manzanas que simbolizan la sangre, las calaveras que hacen alusión a que la muerte siempre está presente, el licor que pretende que se recuerden los acontecimientos gratos, y el mole con pollo o los grandes platillos tienen como objeto deleitar el alma. Por la tarde, una vez lista la ofrenda, se enciende un cirio para dar la bienvenida a las almas de los seres queridos. Se les ofrece una veladora y se mencionan sus nombres para que sepan que les estaba esperando. Los difuntos son guiados por el camino de flores que les indica el camino hacia su morada. El 2 de noviembre es el último día de la celebración. Desde temprano se enciende el sahumerio para despedir a los difuntos adultos y se comienza a preparar la visita al panteón. Se limpian y dejan flores en las tumbas, se retocan los epitafios. Algunas personas acostumbran a adornarlas con cempasúchil y coronas. Es el único día del año en el que el panteón se encuentra adornado. Es un momento sumamente importante y conmovedor en el que se piensa que los vivos conviven con los muertos. La colocación de la ofrenda en la Fuente del Risco fue realizada por el jefe supremo mazahua, Silvestre Sánchez Gómez, su familia y otros integrantes y representantes de la etnia como Julián Martínez Rocha, quienes siguieron sus tradiciones y elementos simbólicos típicos. Finalmente, el jefe supremo realizó la bendición de esta monumental ofrenda que anualmente realizamos. Una vez colocado el camino de flores flanqueado por pencas de maguey y velas, se procede a encender el sahumerio con copal.
Los asistentes se colocan en 2 hileras mientras que el jefe supremo bendice con una cruz de humo cada punto cardinal, mientras alguien más toca el caracol. Posteriormente, el jefe supremo se acerca al altar y lo bendice. Finalmente, se colocan collares de flor de cempasúchil llamados rosarios en algunos de los asistentes como símbolo de bienvenida y acogida. Se bendice a cada uno de los participantes. El ritual finaliza con el saludo y agradecimiento a Dios porque vela y cuida la tierra. El jefe supremo termina pidiendo que Dios cuide de todos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tradicional ceremonia Mazahua, una de las culturas tan hermosas que nos heredaron nuestros antepasados. En esta ceremonia saludo a Dios y le doy las gracias porque nos ve y nos cuida en el cielo y en la tierra y que nos da a comer día a día. Y le pido también muchas bendiciones para todos ustedes y a todos los presentes que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias, que Dios las cuide y las bendiga mucho. Gracias. El Centro Cultural Isidro Fabela, Museo Casa del Risco, se enorgullece de presentar esta bella ofrenda y agradece al jefe supremo Mazahua de San Felipe del Progreso, Silvestre Sánchez Gómez, y a su familia por compartirnos sus tradiciones y ayudarnos a difundirlas para que sean promovidas y preservadas. Gracias por acompañarnos en esta noche de museos. No se pierdan nuestras ofrendas. Estarán colocadas hasta el domingo 21 de noviembre del 2021.
Les recordamos que estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y que contamos con todas las medidas de prevención. Estamos ubicados en la Plaza de San Jacinto, números 5 y 15 en San Ángel. La entrada es gratuita.